Bueno, en nuestros estudios hoy recibimos al doctor Mario Lozano. Mario Lozano hemos hablado mucho con él, un hombre investigador, un virólogo, le hemos consultado mucho en la pandemia, también estuvo ocupando cargos en el municipio de Quilmes, pero bueno, volvió a la universidad a trabajar, bueno, ahí en el laboratorio. Mario, gracias por estar, buen día. Buen día, Pedro. Bueno, primero te saludamos porque fue tu cumpleaños hace muy poquitas horas, ¿no? El viernes. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. bien. Bien, bueno, me alegro mucho. Bueno, volviste a la universidad. A ver, cada tanto aparecen información de importantes logros que hay en la Universidad de Quilmes. ¿Sobresale la Universidad de Quilmes en el resto de las universidades? Lo que tiene la Universidad de Quilmes es un camino realizado en los 30 y pico de años de existencia que la consolidó mucho en el sistema universitario. Bueno, vos fuiste rector. Yo fui rector de la universidad, el equipo que sigue ahora en la gestión, rectores, vicerrectora, todos los compañeros que dirigen los departamentos de la universidad pertenecen al mismo grupo con el que yo llegué al rectorado. Hay una continuidad de políticas en la universidad durante mucho tiempo, que además es acompañada con un recambio constante, porque quienes somos rectores o vicerrectores no podemos estar por el propio estatuto de la universidad que se va renovando hace un tiempo. Claro, se produce una renovación y entonces se conjuga dos características que para mí son muy importantes en la gestión de una institución pública, que es el continuamente tener ideas nuevas, tener personas que no están agotadas de la gestión y que tienen una impronta que ofrecerle, una impronta novedosa, porque todos tenemos una idea general muy parecida, pero cada uno de quienes la dirigimos tiene una impronta diferente, y al mismo tiempo mantener una continuidad de base que garantiza que el camino general que la universidad sigue se mantiene independientemente de quién la gobierne, lo que llamamos políticas de Estado. Bien. Y eso se ha mantenido en los últimos 16 años en la universidad muy, muy bien. Bueno, ¿cómo afecta el nuevo gobierno y la reducción que hay para las universidades? ¿De qué manera va a afectar a la universidad o ya está afectando? La universidad fue una de las primeras que salió a advertir que una serie de actividades académicas que se sostenían hasta ahora no se van a poder seguir sosteniendo. Eso no quiere decir que se eliminen carreras ni que se dejen de lado los proyectos de investigación o de extensión universitaria que están llevándose adelante, pero había esfuerzos que la universidad hacía para garantizar el acceso a todo el mundo que no va a poder seguir haciendo. Con cursos adicionales, contratando docentes más allá de la planta para cubrir necesidades particulares en alguna carrera que por cuestiones no son estacionales, pero como si fueran estacionales se explota en la matrícula. Ha pasado, por ejemplo, con turismo en algún momento, o también con comunicación social o con informática, que son carreras que tienen por la difusión que se le da en los medios nacionales y por lo que se empieza a saber y a conocer de la capacidad que tienen sus graduados de trabajar, de conseguir un trabajo bien remunerado. Hay en determinadas épocas hay mucho interés en empezar por los alumnos esas carreras, y entonces la universidad, para poder cubrir toda la demanda, tiene que hacer un esfuerzo. Bueno, ese esfuerzo este año no va a poder hacerse, va a haber que adaptarse a las condiciones que está planteando el gobierno, y eso estamos hablando de una universidad que está muy pero muy bien administrada, digamos, claro, que tiene que no pasa problemas financieros, no tiene problemas financieros la universidad hasta ahora, no los ha tenido, pero si vos mantenés
le ofreces a la universidad el presupuesto de inicio de 2023, o sea, hace más de un año, para este año, para inicio de este año, con todos los aumentos salariales que hubo es una reducción desde importante. el año pasado a este año, con todos los aumentos de tarifas, que la universidad tiene que pagar tarifas importantes, Sí. como si fuera una pyme, con todos los aumentos de costos de insumos, de laboratorio, de equipamiento de laboratorio, con la dificultad que va a empezar ahora para conseguir equipamiento de laboratorio en el exterior, que se pagan dólares, y en el momento en que te lo envían sin demasiados créditos. Todo eso se va a resentir, por supuesto, y el presupuesto, que tal como está, no va a alcanzar hasta fin de año. Bien, vos estás trabajando en un laboratorio con los famosos virus, ¿no? Con algunos virus. Con sí. algunos virus. Bueno, el COVID continúa, está. El COVID sigue estando sigue, entre nosotros, sí. Sí, la pandemia, en términos coloquiales, no ha terminado. Sin embargo, tiene aspectos de una gravedad muchísimo menor a la que tuvo en sus 2 primeros años, ¿no? Antes del comienzo de la vacunación. En la actualidad, una gran proporción de la población argentina tiene por lo menos 4 dosis dadas, y los que no tienen 4 dosis de vacunas se han infectado y han sobrevivido, o sea que tienen dosis naturales, para decirlo de alguna manera, hay que ¿no? seguir vacunándose. Hay que seguir vacunándose. La recomendación es sobre todo para la población que tiene más riesgo, Sí. porque a pesar de que sea una enfermedad que ya no tiene ese problema, esa carga sanitaria en el país con tantas muertes diarias, se sigue muriendo gente por COVID. enfermarse por COVID, mucho menos, muchísimo menos que antes, por supuesto, pero esa gente que fallece en general es porque son adultos mayores, o tienen alguna enfermedad, Claro. de las que mencionamos siempre durante la pandemia, la diabetes, por ejemplo, obesidad, o algún problema inmunológico que los hace más susceptibles de tener síntomas graves, ¿Y ¿no? tenemos algún otro virus dando vuelta? Continuamente aparecen virus. Hace unos días surgió, por ejemplo, un virus en Alaska, pariente del virus de la viruela, y de este otro que, si se acuerdan, hace un año y medio apareció con bastante riesgo, la viruela del mono, lo que llamamos Sí. la viruela del mono. Son parientes del virus de la viruela, este virus de Alaska y el virus de la viruela del mono, que dan pequeños brotes en general. El virus de la viruela del mono dio un brote un poco más grande en varios países y todavía sigue circulando, incluso en Argentina, pero la enfermedad que produce no tiene una gravedad de... ¿Y hay vacuna hacia muerte. para eso? Se utiliza, sí, hay vacuna, hay una vacuna específica para el virus de la viruela del mono que está en prueba, pero además, como son parientes cercanos al virus de la viruela, aparentemente las personas que están vacunadas contra la viruela, Uh-huh. eso es previo al año 71 en Sí. Argentina, quienes ingresaron a la escuela primaria, quienes estaban en primer grado en esa época, fueron vacunados contra la viruela. Después se dejó de vacunar porque la viruela humana se erradicó del planeta, digamos, no hubo más casos en ningún lugar del planeta, y entonces la gente joven no está vacunada contra la viruela humana, pero la vacuna contra la viruela humana que existe, Sí. todavía hay stock de esa vacuna, se puede usar para la viruela del mono. Sí. Bueno, hablaste de qué manera está afectando a la universidad las nuevas medidas del gobierno nuevo, de Milei. ¿Cómo ves la situación nacional? Yo veo que es una situación en disputa. El gobierno de Milei es un gobierno neoliberal extremo cuya meta es maximizar la ganancia de las grandes empresas y los grandes empresarios y mantener a raya las ganancias de la pequeña y mediana industria, de los trabajadores y por supuesto de los trabajadores informales. Ya de esos solo les está destinado un poquito de ayuda miserable
por parte del Estado. Y ni siquiera se está otorgando el dinero a los comedores populares. Sin el esfuerzo que hacen los comedores populares, esto ya hubiese estallado, porque la gente cada vez le alcanza menos el dinero. La inflación que hubo este mes de más del 20%, es una inflación que está tomada, es una inflación real, pero está tomada en base a parámetros que no nos afectan a todos por igual. Y algunos de esos parámetros no consideran la inflación de las clases más populares. En las clases más populares lo que más importa es la comida, el alquiler, y eso ha aumentado mucho más que el 20% en un mes, muchísimo más, quizás el doble. Y entonces el poder adquisitivo de los trabajadores y de los trabajadores informales ha disminuido mucho más de lo que le ha disminuido a las clases medias y por supuesto a las clases más acomodadas. Milei es el resultado de malos gobiernos o del fracaso, prácticamente podríamos decir, de los gobernantes que han pasado. En eso el rol del peronismo, mejor dicho, el peronismo ha gobernado bastante. ¿Cuál debe ser hoy la posición del peronismo y qué debería hacer el peronismo en su conjunto para lograr volver a gobernar o a conquistar, digamos, a la población? Yo creo, nosotros como peronistas tenemos ahora una responsabilidad muy grande de entender cuáles son, en qué nos equivocamos, sin lacerarnos, sin tirar a nadie a la parrilla, por supuesto, pero entender que es necesaria una renovación dirigencial, que está además habilitada por nuestra líder natural, que es Cristina Fernández, que está pidiendo hace rato que tomemos el bastón de mariscal, que está pidiendo que discutamos qué propuesta vamos a hacer para que en Argentina se pueda insertar geopolíticamente en el mundo en una forma adecuada en el sentido de no ser los payasos del mundo, de no ser los serviles de las grandes potencias mundiales, y tampoco, digamos, salirse del mundo, sosteniendo una posición seria, como la ha tenido históricamente Argentina, que sea respetable y que sea capaz de tomar de cada uno de los países que forman parte de la economía mundial lo que más nos conviene a nosotros, entendiendo que somos parte de una región que tiene que consolidar sus lazos internos y que tiene un potencial impresionante de cara al futuro, que es una región en donde la energía que demanda el mundo hoy y que va a demandar en las próximas décadas tiene mucho para decir en eso, tanto en los derivados, digamos, de los combustibles fósiles, como en las nuevas fuentes de energía, es una región que tiene agua potable en cantidad que ningún otro lugar del mundo tiene, que tiene grandes extensiones que se pueden utilizar para la agricultura. Esa es una región que potencialmente, si desarrollara su industria, y sobre todo la industria de base tecnológica, debería ser una potencia mundial. Es una región en donde se han alcanzado acuerdos de paz entre los países que tienen algunos disturbios, que tienen algunas diferencias, pero que durante muchas décadas hemos logrado consolidar en muchos aspectos la paz global en la región, que tenemos problemas, pero que muchas veces son problemas a los que por seguimiento a políticas exteriores de otros países los agravamos, como es la lucha contra el narcotráfico, por dejar por olvidarnos la importancia que tiene el Estado en socorrer a las clases populares. También favorecemos el narcotráfico, porque cada vez que el Estado se corre de nuestros territorios más vulnerables, alguien ocupa ese lugar, y sobre todo el delito organizado,
Y eso es importante que lo tengamos en cuenta para dejar de decir frases hechas. Nos acostumbran mucho a decir frases hechas que son mentiras. Vos fijate que el peor gobierno peronista, aún reconociendo las grandes falencias que tenemos, es mucho mejor que este gobierno. Bien. Y fue mucho mejor que el gobierno de Macri, el peor de nuestros gobiernos. Y la verdad es que nosotros no resaltamos eso con la suficiente fuerza, y muchas veces yo veo que hemos tenido, sobre todo en el último gobierno, muchas dificultades para hacer cosas. Y un gobierno peronista que no hace cosas, que no plantea políticas disruptivas de lo estandarizado, que no lucha por mejorar la distribución del ingreso, en serio, mejorar la distribución del ingreso. Eso quiere decir que las clases populares tengan ingresos mayores a los que tienen, y que obviamente en forma relativa quienes más tienen tengan un poco menos, no que no tengan, que los que más tienen sigan ganando, pero que no sea este abuso que hay ahora, que cuando hay gente que se muere de hambre, un empresario arrocero aumenta el 1000% el valor del arroz y multiplica sus ganancias por encima de cualquier cosa, de cualquier estructura similar en cualquier lugar del mundo. Eso no puede seguir pasando, y la verdad es que nos debemos ese debate, y los peronistas tenemos mucho para decir ahí y mucho para hacer. Yo creo que, bueno, hemos tenido gobiernos exitosos también, a pesar de todo esto, como es el gobierno de Mayra aquí en Quilmes, que fue revalidado por la ciudadanía, como fue el gobierno de Axel Kicillof en la provincia. Que bueno, la verdad, muchos intendentes en la provincia también, ¿no? Muchísimos intendentes, gobernadores en el país. Hay que seguir esos ejemplos, ¿no? Los ejemplos de quienes han podido mostrar que desde el Estado se le puede solucionar los problemas a la gente, y al mismo tiempo ser austero en la mirada pública, digamos, ¿no? Uno cuando gobierna tiene que ser, y además tiene que parecer, como decían de la mujer del César, ¿no? Bien. Bueno, Mario, un placer esta charla. Seguiremos conversando y profundizando quizás en tu trabajo y en el trabajo interesante que hacen muchos docentes e investigadores en nuestra universidad, nuestra querida Universidad de Quilmes. Muchas gracias, Pedro. Muy amable. Gracias a vos.